He tenido 61 años. He estado casada durante casi 40 años. Para la mayoría de la gente, soy el tipo de mujer que pasas en el pasillo del supermercado y olvidas en el siguiente. Tranquila, educada, siempre con una lista y un plan. Era el tipo dependable, el tipo que preparaba lonches, pagaba las cuentas a tiempo y nunca se perdía un cumpleaños. El amor para mí era lealtad, estabilidad, una mano quieta que sostener por la noche. Nunca busqué nada más. Pensé que no lo necesitaba. Pero lo que ocurrió ese día cambió la forma en que veo todo. Sacudió algo suelto dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba atascado. Y nunca he vuelto a ser la misma desde entonces. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Empezó en una tarde lluviosa de jueves. Lo recuerdo porque acababa de entrar del jardín, frustrada porque los tomates en los que había trabajado tanto para cuidar ahora estaban empapados y caídos. La casa olía ligeramente a canela y tierra húmeda, reconfortante de una manera que no había notado antes. Me limpié las manos en un paño de cocina y estaba a punto de prepararme una taza de té cuando sonó el timbre. No recibimos muchos visitantes, no sin aviso previo. Así que mi primer pensamiento fue que debía ser una entrega. Pero cuando abrí la puerta, era él. Aarón, el compañero de trabajo de mi marido. Nos habíamos encontrado un puñado de veces en funciones de la empresa, cenas, una barbacoa de verano, el tipo de eventos donde yo me quedaba junto a la bandeja de verduras y hacía conversación superficial con las esposas mientras los hombres bebían cerveza y hablaban de trabajo. Él siempre parecía más joven que el resto. No en edad. Tenía quizás finales de los 40, principios de los 50, pero en la forma en que se comportaba, presente, observador, como si realmente te viera cuando hablabas. Hoy, sin embargo, se veía diferente. Su camisa estaba medio empapada por la lluvia, y apretaba un sobre de Manila bajo un brazo como si fuera precioso. Sus ojos, normalmente calmados y abiertos, estaban ansiosos. «Hola», dijo, con la voz un poco entrecortada. «Siento aparecer así de repente. ¿Está Frank en casa?» Parpadeé. «No, está en la oficina. Está todo bien». Aarón dudó. Esa pequeña pausa quedó colgando ahí como un aliento que no quería exhalar. Luego ofreció una sonrisa tensa y negó con la cabeza. «No es nada urgente. Puedo dejarte esto si te parece bien». Extendió el sobre. Alcancé a tomarlo, pero algo me hizo preguntar, ¿quieres pasar? ¿Estás empapado? Dudó otra vez, luego asintió. «Gracias. Estaría genial». Me hice a un lado. La casa se sintió extrañamente silenciosa con él entrando. No sé por qué. Quizás era la forma en que su presencia llenaba el espacio, como si no solo entrara en una habitación, sino que se instalara en ella. Lo llevé a la cocina y le ofrecí una toalla, que aceptó con un quieto gracias, secándose el pelo y el cuello. Preparé té. Me pareció lo educado. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la lluvia golpeando contra los cristales de las ventanas. Estuvo en silencio un rato. Luego lo dijo. «Sabes, Frank habla mucho de ti en el trabajo». Levanté la vista, sorprendida. «¿Lo hace?» Aarón asintió. «Dice que eres la razón por la que se mantiene con los pies en la tierra. Que eres la única persona que nunca le deja alejarse demasiado de sí mismo». Sentí algo parpadear en mi pecho. No exactamente orgullo, no exactamente tristeza, algo intermedio. «Es amable de su parte», dije. Aarón me miró un momento. No de esa manera casual y pasajera que hace la gente. Realmente miró. «¿Puedo preguntarte algo, June?» Me quedé un poco paralizada. Nadie fuera de mis amigos más cercanos me llama nunca por mi nombre de pila de forma tan directa. «Claro. ¿Qué crees que hace que un matrimonio dure?» La pregunta no debería haberme tomado por sorpresa, pero lo hizo. «Supongo que la confianza», dije despacio. «El respeto, la costumbre, quizás el amor si tienes suerte». Aarón inclinó la cabeza, considerándolo. «¿Crees que es posible que dos personas se superen mutuamente?» Se me cortó la respiración. No respondí de inmediato porque la verdad era que me había estado haciendo esa misma pregunta en silencio, en privado, durante los últimos años. No porque Frank y yo no nos amáramos, sino porque a veces parecía que éramos dos trenes corriendo uno al lado del otro. Cercanos, familiares,
pero ya no encontrándonos realmente. Creo, dije con cuidado, que la gente cambia, y a veces no siempre lo hacen juntos. Aaron asintió despacio. Bajó la mirada a sus manos. Frank y yo. Tuvimos una conversación hoy, una dura. Se me apretó el estómago. ¿Está todo bien? Levantó la vista. Sus ojos estaban más oscuros ahora, más tristes, pero aún calmados. No quiero hablar fuera de lugar, pero necesitaba verte. ¿Por qué? Porque dijo algo hoy sobre ti, y no pude dejarlo sentado en mi pecho sin al menos decirte algo directamente. ¿Qué dijo? Aaron dudó, luego se inclinó hacia adelante, la voz más baja ahora, más íntima. Dijo que has estado sola, que no sabe cómo arreglarlo, que le da miedo que hayas dejado de necesitarlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo suave, no violento, solo lo suficiente para quitarme el aire. Miré hacia otro lado, y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. Aaron no presionó. Simplemente dejó que el silencio se instalara entre nosotros, sus manos aún sobre la mesa, sin alcanzar las mías, pero cerca, cálidas, presentes. La lluvia había empezado a amainar. Pero dentro de mí, algo más acababa de empezar. No recuerdo exactamente cuánto tiempo nos quedamos sentados allí en ese espacio quieto, pero cuando Aaron finalmente se levantó para irse, sentí un dolor que no podía nombrar del todo. Lo acompañé hasta la puerta, mis dedos rozando el costado del sobre que había traído mientras se lo devolvía. Dio una pequeña sonrisa, una que no llegó del todo a sus ojos, y dijo, «Dile a Frank que dejé esto». Asentí. «Lo haré». Y entonces se fue, engullido por el gris húmedo de la tarde. Me quedé en la puerta un momento después de que se cerrara, el silencio de la casa de repente más fuerte de lo que había sido antes. Mi té se había enfriado en la mesa. No lo recalenté. Simplemente me senté de nuevo, mirando por la ventana, mis pensamientos más fuertes que la lluvia. Frank llegó tarde esa noche. Estaba cansado. Podía verlo en la forma en que se movía, más lento de lo habitual, como si el peso del día aún le colgara de los hombros. Me besó la mejilla de forma absorta al entrar y se aflojó la corbata. «Hay algo de Aaron en el mostrador», dije. Lo miró de reojo. «Ah, claro». Mencionó que quizás pasaría. Lo hizo. Frank me miró, luego asintió como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no lo hizo. Lo observé en silencio. El cuello de su camisa aún estaba arrugado por el largo día. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba el teléfono y desplazaba correos electrónicos, aunque estuviera en casa y nadie le recriminaría por detenerse un momento. «Frank», dije con suavidad, «¿puedo preguntarte algo?» Levantó la vista. «¿Crees que he cambiado?» La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotros. Parpadeó despacio, tomado por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, a lo largo de los años, ¿crees que soy diferente de la mujer con la que te casaste?» Dejó el teléfono. «Claro, has cambiado. Los dos lo hemos hecho. Han pasado casi 40 años. ¿Pero hemos cambiado juntos?» No respondió de inmediato. En cambio, se pasó una mano por el pelo, luego suspiró. «A veces no sé cómo alcanzarte ya, June. Sigues aquí, pero te sientes lejos». Tragué saliva con fuerza. Podría decir lo mismo. No hablamos mucho más esa noche. Pasamos por los movimientos, cepillándonos los dientes uno al lado del otro, cambiándonos a los pijamas, acostándonos en la cama, hombro con hombro, pero a kilómetros de distancia. Seguí pensando en lo que Aaron había dicho. No solo las palabras, sino la mirada en sus ojos. La forma en que me había visto, realmente me había visto. Los siguientes días pasaron en silencio. Frank se enterró en el trabajo. Yo me mantuve ocupada, doblando ropa, regando plantas, haciendo recados. Pero en cada momento quieto, Aaron permanecía en mis pensamientos. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Era una tarde de domingo, y yo estaba en el mercado de agricultores a las afueras del pueblo. Voy allí todas las semanas. Hay una mujer que vende jabón hecho a mano que me gusta, y el hombre del puesto de miel siempre me hace un descuento porque le compré una vez cuando estaba empezando. Estaba revisando ramos de dalias de finales de verano cuando oí a alguien decir mi nombre. «June». Me giré. Era Aaron. Esta vez no llevaba ropa de oficina. Solo vaqueros y un jersey azul marino,
las mangas subidas, las gafas de sol apoyadas en la cabeza. Se veía relajado, diferente. Oh, hola, dije sorprendida. No esperaba verte aquí. Sonrió. Vivo a unas manzanas. Vengo a veces por el pan. Nos quedamos allí un momento, sin saber muy bien qué decir. Luego levanté las flores que tenía en la mano. Estas me atrajeron la atención. Te sientan bien, dijo. Eso me detuvo. No sé por qué. Quizás porque hacía tanto tiempo que alguien no decía algo así sin que fuera sobre practicidad o rutina. Gracias, dije en voz baja. Caminamos un poco juntos después de eso, miramos los puestos, hablamos de cosas tontas, de lo caros que estaban los melocotones orgánicos, de cómo el puesto de maíz tostado siempre atraía a la mayor multitud. Fue fácil, cómodo. Y entonces, de pie al borde del mercado cerca de un banco bajo un árbol, se volvió hacia mí y dijo: June, no fui honesto el otro día. Sentí que el corazón se me removía. ¿Qué quieres decir? No pasé solo a dejar papeles. Necesitaba hablar contigo a solas porque algo me ha estado pesando. Hubo una pausa, un cambio en el aire. He estado trabajando con Frank durante 8 años, dijo. Y lo respeto, pero también veo cosas que él no ve o quizás cosas que elige no ver. No me moví, no respiré. Mereces más que ser vista como dependable, dijo, la voz suave ahora. Mereces sentirte viva. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí, algo tierno que no había tocado en años. Debería haberme alejado, pero en cambio pregunté, ¿por qué me está diciendo esto? Aaron me miró con una intensidad quieta. Porque me importas más de lo que debería. Y creo que quizás tú también lo sientes. No respondí. No pude porque una parte de mí quería huir y una parte de mí no quería dejar atrás ese momento. El camino de vuelta del mercado se sintió más largo de lo habitual. Recuerdo apretar el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos pálidos contra el cuero. Las dalias yacían en el asiento del acompañante a mi lado. Sus colores demasiado vivos para la pesadez dentro de mi pecho. No encendí la radio. Necesitaba silencio. Necesitaba oír mis pensamientos. Solo que no eran exactamente pensamientos. Eran sentimientos, sensaciones. Un latido en el pecho, un dolor en las costillas, el eco de las palabras de Aaron resonando más fuerte que cualquier otra cosa. Mereces sentirte viva. Esa noche no le conté a Frank que me había encontrado con Aaron. Cocé la cena. Pollo al limón con patatas asadas, del tipo que le gustaba. Comimos en silencio, como siempre. Nos preguntamos el uno al otro sobre nuestros días, no para descubrir algo nuevo, sino para mantener el ritmo. Después, él se fue al salón a ver las noticias. Yo limpié la cocina despacio, metódicamente, como si frotando lo suficiente pudiera enjuagar el calor de mi piel, pero no pude. Más tarde esa noche, me senté sola en el porche trasero. Una brisa suave levantaba los bordes de mi camisón, y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Me abracé a mí misma, no por el frío, sino por un peso que no sabía cómo llevar. ¿Había estado realmente sola tanto tiempo? ¿Había enterrado partes de mí misma tan profundamente que alguien más pudo encontrarlas antes de que yo siquiera me diera cuenta de que faltaban? ¿Y por qué se sentía tan bien y tan aterrador ser vista? A la mañana siguiente, me encontré revisando el teléfono más de lo habitual, esperando un mensaje, temiendo también. No llegó nada. Pero al día siguiente sí. Un mensaje corto. ¿Solo te gustaría quedar a tomar un café? Solo para hablar. Respetaré lo que decidas. Sin presión, sin juegos, solo eso. Lo miré fijamente lo que me pareció una hora. Luego respondí, mañana, a las 10 de la mañana. El café cerca de la biblioteca. Me dije a mí misma que era un cierre, que necesitaba claridad, que no podía dejar que un solo momento desarraigara toda mi vida sin enfrentarlo directamente. Pero en el fondo, creo que ya sabía que no se trataba de claridad. Se trataba de conexión. Nos encontramos a la mañana siguiente. El café estaba tranquilo, metido entre una librería y una tienda de consignación, el tipo de lugar con sillas desparejadas y menús escritos a mano en pizarras. Llegué temprano, ya sentada con una taza de café negro cuando Aaron entró. Me vio de inmediato y dio un pequeño asentimiento antes de unirse a mí en la mesa. Gracias por venir, dijo.
Envolví las manos alrededor de la taza caliente. No vine por nada dramático. Solo necesitaba entender. Lo sé. Se veía cansado o quizás solo pensativo. Había algo más suave en él que antes. No planeé esto, dijo. No entré en tu casa pensando sentir nada más que respeto profesional. Pero cuando te miré, June, vi a alguien que había construido su vida alrededor de las necesidades de otras personas. Y no pude dejar de pensar en lo que quedaba para ti. Bajé la mirada. Haces que suene como si fuera alguien a quien compadecer. No. Admirada, pero también reconocida. Respiré despacio. No sé lo que estoy haciendo, admití. No sé lo que es esto. No tiene por qué ser nada. Solo quiero que sepas que alguien te ve. Alguien escucha. Las palabras se asentaron entre nosotros, pesadas pero no indeseadas. Entonces extendió la mano con cuidado, sin asumir. Su mano descansó sobre la mesa, la palma hacia arriba. Una invitación, no una exigencia. La miré y puse la mía suavemente sobre la suya, no por imprudencia, no por anhelo, sino por una verdad quieta e innegable. Había olvidado lo que se sentía ser tocada con reverencia. Nos quedamos así mucho tiempo. Nadie nos apresuraba, sin expectativas, solo dos personas unidas por algo delicado e inesperado. Cuando nos levantamos para irnos, me acompañó hasta el coche. El aire era cálido. Una brisa suave removía las hojas sobre nosotros. No quiero arruinar tu vida, dijo en voz baja. No lo estás haciendo, dije. Pero quizás me estás recordando mirarla. No lo besé. Él no me lo pidió. Pero algo se había desplazado suavemente, permanentemente. Conduje a casa en silencio otra vez, pero esta vez no se sintió vacío. Se sintió lleno, como si hubiera abierto una puerta dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba cerrada. No dormí mucho esa noche. Me acosté al lado de Frank, escuchando el ritmo suave de su respiración. El hombre con el que había construido mi vida. El hombre que había compartido mis triunfos, mis pérdidas, los años que pasaron más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Su mano rozó la mía en la oscuridad, más por costumbre que por ternura. Aún así, no la retiré. ¿Cómo mides una vida de lealtad contra un momento de despertar? A la mañana siguiente hice panqueques, no de caja, sino desde cero, como solía cuando los niños aún estaban en casa. Frank entró sorprendido. ¿Panqueques un lunes?, preguntó con una sonrisa soñolienta. Me encogí de hombros. Me apetecía hacer algo diferente. Sirvió café y me besó la parte superior de la cabeza. Por un breve segundo cerré los ojos y dejé que la calidez se asentara, pero no era lo mismo. No porque él hubiera cambiado, porque yo había cambiado. Más tarde esa tarde me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Ni siquiera sabía lo que pretendía escribir. Quizás nada. Pero una vez que el bolígrafo tocó la página, las palabras llegaron. Escribí sobre cómo había construido una buena vida. Escribí sobre cómo siempre había estado orgullosa de ser dependable, de ser alguien en quien otros podían confiar. Pero también escribí sobre cómo ese orgullo se había convertido en una concha, un escudo, y como una visita inesperada lo había rajado de par en par. No me estaba enamorando de Aarón. No era eso. Era que me recordaba que todavía tenía algo vivo dentro de mí, algo que no había cultivado en décadas. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi propia voz. Él lo vio. Y ahora yo tampoco podía dejar de verlo. Esa semana invité a Frank a dar un paseo conmigo después de la cena. Caminamos por el parque cerca de nuestra casa donde los árboles acababan de empezar a cambiar y a soltar sus primeras hojas doradas. Él habló del trabajo. Yo escuché y luego me detuve. Frank, dije, ¿puedo preguntarte algo honesto? Me miró con cautela. Claro. ¿Echas de menos alguna vez a quienes solíamos ser? Hizo una pausa, la mandíbula tensándose ligeramente. Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué dejamos de intentarlo? Miró hacia otro lado, hacia el lago. La superficie brillaba como cristal en la luz que se desvanecía. Creo que nos acomodamos, dijo. Dejamos de hacer preguntas, dejamos de vernos. No sabía cómo arreglarlo sin herirte. No me heriste, dije en voz baja. Simplemente dejaste de notarme. Entonces se volvió hacia mí. Realmente me miró. Te estoy notando ahora.
Algo se desplazó entre nosotros. Pequeño pero real. Un momento de honestidad para el que ninguno de los dos había hecho espacio en mucho, mucho tiempo. No arreglamos todo en ese paseo, pero fue la primera vez en años que caminamos lado a lado y realmente nos sentimos juntos. Unos días después vi a Aarón otra vez en el mercado. Nos cruzamos las miradas desde el otro lado del puesto de flores. Él dio una pequeña sonrisa. Yo la devolví. Cuando se acercó, no extendió la mano hacia mí. No pidió nada. Solo dijo, «Te ves más ligera». Asentí. «Creo que lo estoy». Hubo una pausa. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije. «Porque finalmente estoy eligiendo estarlo». Hablamos unos minutos, luego nos separamos. Sin drama, sin promesas persistentes, solo un entendimiento quieto de que lo que compartimos había sido real y necesario. Pero también había sido un momento, un espejo que necesitaba. Conduje a casa con un ramo de dalias en el asiento del acompañante. Y cuando entré por la puerta principal, Frank estaba esperando. No solo físicamente, sino emocionalmente, presente de una forma que no había visto en años. Tomó las flores de mi mano. «Estas son tus favoritas». «Sí», dije, sonriendo. «Me recuerdan algo que casi olvidé». No preguntó qué, pero más tarde, con el café, se lo conté. No todo, pero lo suficiente. Y empezamos despacio, con cuidado, a encontrarnos de nuevo. No como quienes habíamos sido, sino como quienes éramos ahora. Dos personas que aún aprendían a amarse incluso después de todo este tiempo. Y por primera vez en años, sentí que mi voz me pertenecía.